Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy veremos el terror que puede representar la nada cósmica y espiritual en esta historia a la que llamamos la aniquilación. En ese pequeño pueblo, donde el sol se alzaba con su brillo dorado como un faro de esperanza, la rutina diaria se desplegaba con la tranquilidad característica. Las calles adoquinadas vibraban con la vida mientras los habitantes se sumían en las tareas matutinas. Rosalinda, una joven de ojos brillantes y mente soñadora, paseaba por las calles, envuelta en la magia efímera del amanecer. Sin embargo, algo ajeno se deslizaba en el horizonte, una blancura que eclipsaba la belleza común de las mañanas. No era la niebla habitual ni una nube intrusa, era una espectral blancura que se extendía como un velo de lo desconocido, devorando la realidad en su avance lento pero inexorable. Las personas del pueblo, inicialmente ajenas al fenómeno, comenzaron a percibir la anomalía. Sus expresiones de desconcierto se reflejaban en los rostros que se asomaban a las ventanas. Sin saberlo, el inicio de una pesadilla se insinuaba en la tranquila escena matutina. Rosalinda, guiada por su curiosidad, se aventuró hacia la periferia del pueblo, donde el horizonte se transformaba en una blancura espectral. La nada insondable se revelaba como un enigma, desafiando la comprensión de todos los habitantes. La joven soñadora estaba a punto de descubrir los misterios que se ocultaban en la frontera entre la realidad y lo inexplorado. A medida que la nada avanzaba inexorablemente, sembrando pavor y desconcierto entre los habitantes, la realidad misma se desvanecía, devorando objetos y seres con cada paso. El caos se apoderaba de las calles, pero en medio de la confusión, los ojos curiosos de Rosalinda captaron algo extraordinario, una casa triangular, inexplicablemente ilesa ante la invasión. Al cruzar el umbral, la joven se encontró en un mundo inesperado. La casa, como un refugio impenetrable, albergaba a perritos, gatitos y otras mascotas. Los animales, en su número y diversidad, parecían guardianes de un santuario en medio de la devastación. En el corazón de la sala, un ser etéreo se manifestó. «Soy el guardián», susurró con una voz que resonaba en la esencia misma de Rosalinda. La habitación cobró vida con una luminiscencia tenue mientras el guardián compartía la verdad detrás de la aniquilación inminente. Una revelación que zarandeó los cimientos de la realidad conocida y sumió a Rosalinda en un mundo de misterios más profundos de lo que había imaginado. La voz etérea del guardián resonó en la habitación triangular, desentrañando un relato que estremeció el fundamento de la realidad. El mundo espiritual, hogar de Dios, ángeles y entidades malignas, desapareció sin previo aviso, dejando tras de sí un vacío insondable que avanzaba inexorablemente hacia la realidad material. Rosalinda, paralizada por la magnitud de la revelación, contempló la imagen de un universo despojado de sus fundamentos espirituales. La existencia misma se veía amenazada por la expansión de la nada. Sin comprender completamente la naturaleza de la aniquilación, la joven soñadora se comprometió, con determinación, a llevar esta trágica verdad al pueblo. Con cada palabra del guardián, la carga emocional se intensificó, y la misión de Rosalinda se perfiló como un acto crucial en medio de la desesperanza. La casa triangular, envuelta en una quietud inusual, se convirtió en el epicentro desde el cual se desplegaría la historia de la desaparición espiritual y la lucha contra el avance implacable de la nada. Rosalinda, con el peso de la verdad sobre sus hombros, se apresuró a compartir la revelación con su comunidad. Sin embargo, en lugar de hallar consuelo y respuestas, la desesperación se apoderó de las calles del pequeño pueblo. Las expresiones angustiadas de los habitantes reflejaban la cruel realidad. La nada avanzaba implacable, aniquilando la esperanza a su paso y sembrando la semilla de la resignación. A medida que la noticia se propagaba, la atmósfera vibrante y llena de vida que alguna vez caracterizó al pueblo se tornaba gris y melancólica. Los rostros antes llenos de esperanza se sumían en la tristeza, y la incertidumbre se apoderaba de cada corazón. El avance de aquella hermosa luz de aniquilación transformaba la realidad, consumiendo la existencia con una voracidad que no conocía límites. En las plazas y calles, murmullos de resignación se mezclaban con sollozos de impotencia. La comunidad, enfrentando una realidad imposible de aceptar,
se sumía en la agonía colectiva. La desesperación se volvía palpable en cada esquina, mientras el destino incierto se cernía sobre ellos. Ante la sombra ineludible de la aniquilación, los habitantes del pueblo, abrumados por la desesperación, dirigieron sus pasos apresurados hacia la casa triangular. Este edén de perritos, gatitos y mascotas se erigía como el último baluarte contra la inminente desaparición. El refugio, aunque envuelto en una atmósfera de fragilidad, se convertía en la última línea de resistencia frente al avance implacable de aquel vacío espiritual que borraba a la existencia misma con su avance. Cada paso resonaba con la urgencia de la supervivencia mientras los habitantes buscaban consuelo en este santuario inesperado. La aniquilación continuaba, pero la casa triangular persistía como un bastión de memoria y esperanza en medio del inabarcable vacío etéreo. Dentro de sus paredes, el susurro de los animales y la luminiscencia suave creaban un aura de resistencia, como si la casa misma desafiara la inevitabilidad del olvido. Mientras la tragedia envolvía el mundo exterior, el último refugio se mantenía firme, sosteniendo el último vestigio tangible de la existencia que una vez fue. Rosalinda, envuelta en el caos que asolaba su pueblo, buscó refugio en la casa triangular. En la penumbra del santuario, las mascotas parecían transformarse en guardianes luminosos, emitiendo una luz tenue que desafiaba la oscuridad circundante. El guardián, en su etérea presencia, vigilaba silenciosamente, como un faro en medio de la tormenta. A pesar de la proximidad amenazante de la nada, el refugio de Rosalinda permanecía inquebrantable. La joven soñadora, con mirada decidida, observaba el mundo exterior a través de las ventanas, sus ojos reflejando la incertidumbre y la determinación. Cada mascota, cada destello de luz, se convertía en un recordatorio tangible de la resistencia ante la aniquilación inminente. La atmósfera dentro de la casa adquiría un matiz surrealista mientras las mascotas, ahora iluminadas como guardianes espirituales, parecían susurrar historias de tiempos pasados. Rosalinda, en la encrucijada entre la realidad y la nada, encontraba consuelo en este santuario que desafiaba las leyes de la existencia. Mientras afuera la neblina de la inexistencia avanzaba, el santuario de Rosalinda se convertía en el epicentro de la lucha por la supervivencia y la resistencia ante la desaparición. Hasta que llegó el fin del mundo y de la humanidad. En el rincón más sombrío de la casa triangular, la nulidad avanzaba, devorando sin piedad el mundo y el universo. Sin embargo, una perspectiva sobrenatural se reveló, desentrañando los misterios del cataclismo cósmico. La verdad se desplegó como un tapiz inabarcable. Dios, en un acto inconcebible para cualquier mente humana, se autoaniquiló de forma voluntaria. La omnipresencia divina, la red cósmica de ángeles y entidades, desaparecieron de manera abrupta, dejando tras de sí un vacío inmaterial que consumía todo a su paso. La desaparición del plano espiritual no obedecía a las leyes conocidas de la realidad, sino a una decisión trascendental que desafió la lógica misma de la existencia. El colapso de la realidad, iniciado por el acto divino, se manifestó como esta nulidad espiritual radiante que se extendía desde el horizonte hasta el último rincón del cosmos. Mientras el mundo y el universo se desmoronaban en la vorágine de la aniquilación, la verdadera magnitud de la tragedia se revelaba. La desaparición de Dios había desencadenado el fin de todas las cosas. Y en dicho rincón sombrío de la casa, donde esta existencia cero avanzaba lentamente, el guardián, emanando una luz etérea, susurró la revelación cósmica a los presentes. Sin embargo, esta verdad no era solo para los oídos de Rosalinda, era una visión compartida por todos aquellos que buscaron refugio en la casa triangular. El guardián, en su forma incorpórea, se convirtió en el portador de la noticia divina. Narró la desaparición del mundo espiritual, pues la extinción de ángeles y demonios, y la autoaniquilación de Dios eran hechos interrelacionados. La revelación se manifestó como un relato entrelazado de los cielos y el inframundo, una epopeya cósmica de pérdida y desesperación. En los cielos, los ángeles leales a Dios se dividieron en sus reacciones ante la insondable decisión divina. Algunos, imbuidos de amor inquebrantable, aceptaron la voluntad de Dios con gratitud y confianza, creyendo que incluso en su ausencia, el amor divino prevalecería. Otros, sin embargo, experimentaron la perplejidad y la desesperación. Aunque su amor por Dios permanecía intacto,
La falta de explicación para la autoaniquilación divina dejó en ellos una sombra de duda y tristeza. En su desesperación, algunos ángeles desaparecieron en la incertidumbre, su luz apagándose gradualmente en el vacío absoluto que se cernía sobre ellos, tras la autoaniquilación del Ser Supremo. Lucifer, el ángel caído, experimentó una amalgama de emociones. La soberbia que una vez lo llevó a rebelarse contra Dios se desvaneció frente a la magnitud del cataclismo. Aunque la aniquilación consumiría todo, incluido él mismo, la satisfacción de ver al Todopoderoso desaparecer lo embargó. Un atisbo de alegría se mezcló con la desesperación de perderse en el vacío etéreo. En el inframundo, los demonios y almas condenadas se encontraron inmersos en una oscura danza de celebración y desesperación. Algunos, ansiosos por escapar de su eterna condena, acogieron la aniquilación como una liberación. Otros, temiendo lo desconocido, se retorcieron en la agonía de un destino incierto. En esta revelación cósmica, la realidad misma se agitó en el torbellino de emociones contradictorias, tejiendo una sensación inenarrable de pérdida, desesperanza y, paradójicamente, un atisbo de liberación en medio de la aniquilación inminente. La brillante apariencia de neblina que dejaba la inexistencia se extendía implacablemente, devorando toda manifestación de realidad y absorbiendo el universo en un silencio eterno. El espectro de la existencia se desvanecía ante la imparable marea blanca, dejando tras de sí un vacío indescriptible, un silencio perpetuo. En la pequeña casa triangular, Rosalinda, rodeada de la penumbra que combatía el avance de aquella nulidad, contemplaba el exterior desde una ventana. Su rostro reflejaba la tristeza y la aceptación del destino que se avecinaba. Las mascotas, como guardianes enigmáticos, se acurrucaban a su alrededor, emitiendo una tenue luz que resistía contra la invasión de la nada absoluta. El guardián permanecía a su lado, una presencia incorpórea en la oscuridad que compartía el peso de la realidad colapsante. Sus ojos brillaban con una luz antigua, como testigos de eras que ya no existían. A medida que la nulidad absoluta se aproximaba, la casa triangular se volvía un refugio cada vez más frágil. El universo exterior se desvanecía en el silencio eterno, pero en la pequeña morada, la resistencia persistía, como una última nota en la sinfonía cósmica. El vasto universo, ahora reducido a un susurro en el viento cósmico, contemplaba el último vestigio de existencia. El enigma de Rosalinda y el guardián resistía en el vacío infinito, una pequeña luz en la vastedad del olvido cósmico. Y la nada avanzó. El universo quedó sumido en el silencio eterno, pero en ese silencio resonaba la esencia de una historia que alguna vez fue, ahora guardada en los anales del tiempo, en el rincón más lejano de la memoria cósmica. En el susurro de aquella hermosa e incomprensible nulidad blanca, Rosalinda cerró los ojos, sumiéndose en la penumbra que envolvía la pequeña casa triangular. Aunque el mundo y el universo habían desaparecido, un eco persistía, como una reverberación en la inmensidad de la eternidad perdida. La nada infinita se extendía más allá de la comprensión, pero en el rincón de la existencia que quedaba, la casa triangular resistía como un faro solitario. El susurro, un lamento silencioso que resonaba en la ausencia de sonido, narraba la historia que alguna vez fue. La memoria de la realidad, como un espectro desvaneciéndose en la bruma de lo inexistente, persistía en cada rincón de la casa triangular. Rosalinda, en su refugio, no estaba sola. Las mascotas, envueltas en una luz tenue, seguían siendo guardianes de una memoria que se desvanecía. El guardián, con su presencia etérea, compartía el peso del silencio eterno, testigo de un final que ni él ni nadie más pudo prever. En medio del susurro en el no ser, la casa triangular se volvía un microcosmos de recuerdos, resistiendo en la vastedad de la no existencia. Cada sombra y cada rincón resonaban con la historia que ya no tenía testigos, salvo aquellos que quedaban atrapados en el último refugio. Y así, en la soledad del silencio eterno, la historia concluía en un eco en la eternidad perdida, donde cada palabra se desvanecía como un susurro en la inmensidad de lo que ya no era. La pequeña luz que quedaba en la casa triangular se convertía en la última llama de una historia que desafiaba el olvido cósmico. Fin. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete,
comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal. Nos estamos escuchando en los siguientes ecos siniestros.